Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Javier Ramírez, director de la PMO en Avisab. En nombre de nuestra compañía, les damos la más cordial bienvenida a la séptima sesión de webinars informativos, patrocinados por la revista Carga Pesada, Fede Transcarga y Navisab. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a Scania. Nos acompañan como panelistas Jorge Navarro, gerente de postventa, Rafael Hostos, jefe de asistencia técnica, Carolina Merchán, jefe de compensación y desarrollo, y Joana González, analista de servicios conectados. Nuestros panelistas realizarán su intervención durante aproximadamente 45 minutos y al finalizar tendremos 15 minutos para responder preguntas. Recuerden que las preguntas podrán ser descritas en la opción disponible en este momento mediante su interfaz web o su aplicación móvil. Le doy el paso entonces a nuestro panelista para que pueda iniciar su presentación. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. La intención nuestra el día de hoy es compartir un poquito lo que estamos haciendo como Scania Colombia en estos momentos de pandemia. Estamos cuidando a todos nuestros clientes, todas nuestras operaciones de primera necesidad y compartir un poquito lo que estamos haciendo a través de nuestros especialistas como son el área técnica Rafael con todos los tips para mantenimiento y que tenemos que cuidar de nuestros vehículos que están quietos estas semanas. Carolina con todo el tema de cuidados, prevenciones en el taller, prevenciones para nuestros conductores, prevenciones en nuestros talleres in-house con nuestros clientes. Y por último, no menos importante, Joanita nos va a compartir los temas relacionados a la telemetría, la tecnología y lo que podemos hacer con ello. Primero, pues hacer un pequeño homenaje a todos nuestros héroes, tanto a la interna en Scania, como nuestros clientes, nuestros operadores, las empresas que están hoy teniendo que salir a la calle para que nosotros nos podamos estar en casa tranquilos, cuidándonos, que son todas las cadenas de suministros, alimentos, agricultura. Tenemos muchas maquinarias amarillas con motores Scania trabajando, reparando carreteras, cuidando puentes. Tenemos toda la infraestructura a disposición de nuestros clientes y para acompañarnos en esta cuarentena. Los camiones de basura están trabajando, los estamos apoyando, tanto en Villavicencio como acá en Bogotá. El taller nuestro está a puerta cerrada, operando cualquier emergencia con nuestros scaniacistas. Tenemos un 018.000, tenemos 15 camionetas a lo largo del país apoyando toda la operación, vía telefónica, vía chat, vía asistencia presencial. Estamos operando para ellos. Seguimos trabajando en Ituango, seguimos trabajando los sistemas BRT, tanto de Cartagena, Barranquilla, Bogotá. Entonces, un pequeño agradecimiento y un homenaje a toda nuestra gente, nuestros colaboradores, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros conductores que están día a día trabajando y apoyando para que este país siga trabajando y podamos vivir de la mejor manera esta cuarentena. Yo les voy a dar 2 diapositivas, básicamente un poquito el contexto de quiénes somos y dónde estamos. Tenemos desde el 2010 la marca presente en el país como marca propia. La planta se ha instalado con una operación, no tenemos terceros. Somos la marca, operando la marca en Colombia. Tenemos ya más de 240 colaboradores. Más del 50% somos técnicos, mecánicos. Tenemos 7 talleres en el país, abierto a público general, y el resto de nuestras operaciones son CWS o talleres in-house, como se conocen acá. Nuestra flota de vehículos que tenemos, principalmente buses, como se nos conoce, ya son más de 1.800 vehículos, y somos el único proveedor que entrega buses padrón, buses articulados, biarticulados, en el sistema BRT, con tecnología Euro 6 a gas natural. Y pues no es menor el tiempo, pero toda la flota que hemos entregado, ya nos quedan solamente 130 biarticulados por entregar para el sistema Transmilenio de los 741, es decir, más de 500 vehículos ya están rodando en la ciudad de Bogotá con emisiones Euro 6 y 100% gas natural. Y las licitaciones y el otro sí que viene para ese ITP, pues ya tenemos más de 1.200 vehículos confirmados que estamos en proceso de fabricación. Los primeros 320 ya están en el país y están siendo ensamblados en los carroceros Marco Polo y Buscar de Pereira.
Entonces, eso sería por parte mía. Vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Rafael Hostos para que nos dé todos los tips técnicos y cuidados que tenemos que tener con nuestros vehículos, motores y camiones en estos tiempos de cuarentena en caso que nos toque quedar con el vehículo quieto. Jorge, gracias. Señores, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta pequeña charla para estar siempre con ustedes. Nuestra intención acá es recolectar unos pequeños tips, pequeñas cosas que a veces damos por hecho, damos por sentado, pero sencillamente las dejamos de hacer y después podemos tener problemas que se pueden llegar a convertir en grandes problemas. Vamos a intentar pasar acá. Bueno, estos pequeños tips, hacemos la salvedad, son para periodos cortos de estacionamiento. Ya si vamos a tener un periodo más largo, debemos tener otros cuidados adicionales, ya como es el tema del cambio de fluidos, temas en el cambio de neumáticos, temas para prevenir la corrosión que puede hacer para el chasis. Vamos a empezar con un tema, o mejor, vamos a empezar con un elemento que es quizás el que menos cuidado le prestamos atención, pero a la hora de hacer un arranque después de estar mucho tiempo parado, es el que primero nos va a fallar, y estas son las baterías. Nuestros vehículos tienen un consumo aproximado de 200 miliamperios. Ya está medido que después de 14 días de tener conectadas las baterías, ya vamos a estar completamente sin carga. Entonces, la primera recomendación es, si el vehículo va a estar por más de 14 días estacionado, debemos desconectar las baterías. Para las personas que tienen la posibilidad de hacer un mantenimiento, que tienen una flota, la recomendación es durante el tiempo que esté parado, puedes hacer revisión de esas baterías, revisar el líquido, ¿cierto? Pero no es solamente revisar el líquido como tal, ¿cierto? Sino saber en qué condición se encuentra. Nosotros podemos hacer algo muy sencillo, que es revisar el electrolito que tiene, y si tenemos una medida de 0,03 kilogramos por decímetro cúbico entre celda y celda, quiere decir que esta batería ya no nos va a servir. Otro tip importante es no permitir que la batería se descargue por más o por debajo del 85%. Cuando una batería llega a su descarga en el 50%, las placas ya sufren y ya no vamos a tener la misma vida útil, o mejor, ya la batería va a perder su capacidad de retener energía. Vamos por los neumáticos. Casi siempre nosotros llegamos, estacionamos, a veces no pudimos tener o no tenemos la precaución de que los neumáticos se encuentren completamente inflados. La recomendación es que antes de llegar a parquear, inflar un poco más los neumáticos. Con eso, las pequeñas fugas que estos puedan llegar a tener, simplemente no se va a bajar completamente un neumático y no nos va a generar un problema después, porque el neumático se deforma o se puede despegar del rin, y esto nos puede ocasionar problemas en el momento de volver a arrancar la flota. Otro de los tips que tenemos: la mayoría de nuestros vehículos, sobre todo buses y algunos camiones, cuentan con un sistema de inflado automático. Este sistema es fabuloso, funciona correctamente, siempre y cuando esté calibrado y mientras el motor esté funcionando. Pero como lo que se trata es que el vehículo va a quedar parqueado por unos cuantos días, tenemos que tener la precaución de que puede haber una fuga dentro del neumático y al no estar funcionando este sistema se va a desinflar por completo. Una de las recomendaciones que les hacemos es
simplemente coloque una torre. Gatee el carro, coloque una torre en el lado de la llanta donde usted pueda evidenciar que se presenta una fuga, con el fin de que cuando vuelva a dar inicio al vehículo, vuelva a arrancar el vehículo, el neumático no se haya despegado, no tenga ningún problema en su funcionamiento, y simplemente prendiendo el carro nuevamente va a volver a cargar aire y él se va a volver a inflar sin ninguna novedad. En nuestros sistemas de combustible, bueno, nosotros tenemos vehículos tanto con tanque plástico como con tanque metálico y aplica como todos los combustibles. La idea no es dejar el tanque de combustible menos de la mitad, ¿cierto? Esto nos va a ayudar a que el combustible no se evapore tan rápido. Lo segundo, nos va a ayudar a que la condensación que se forma dentro del tanque no se va a mezclar, o el agua el agua que resulta por la condensación del combustible no se va a mezclar con nuestro combustible. Esto para los tanques plásticos, pero los tanques metálicos, a pesar de que son acero inoxidable, pueden llegar a tener unas consecuencias también. Los vehículos equipados con la nueva tecnología SCR o el tratamiento o el post-tratamiento de los gases de escape, entonces recordemos que el agente reductor es un líquido que está conformado en 60% agua. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros dejamos un tanque de SCR por debajo de 10 litros de líquido reductor, simplemente el agua se va a evaporar. Al evaporarse el agua, la urea que va quedando residual se va formando cristal. No vamos a tener ningún problema con el tanque o con el depósito, pero sí vamos a tener problemas cuando empiece a funcionar nuevamente el vehículo, en que estos cristales se nos van a ir tanto para el módulo de control como para la bomba y los van a taponar, generando un problema grave dentro del motor porque se nos va a reducir el 50% de la potencia del motor. La única manera de solucionar esto es bajar todo el sistema, limpiarlo, borrar los códigos de falla para que vuelva a arrancar. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar esto? Tener por lo menos mínimo 10 litros de reductor dentro del tanque. Si el vehículo está al sol, también se puede presentar una evaporación y más o menos de manera frecuente podemos estar adicionando entre 5 y 10 litros más para compensar la evaporación que tiene el agua de este líquido reductor. En nuestros equipos que tienen eje portador, la recomendación es que durante el tiempo que se encuentre parqueado, el eje tiene que quedar en el piso. La razón es que cuando el eje se levanta, hay un fuelle que queda completamente inflado. El vehículo puede llegar a tener una pérdida de aire en este fuelle y lo que hace es que este eje puede caer de forma brusca, ocasionando algún daño en el eje o ocasionando algún accidente. Los consejos para los niveles y los fluidos. Bueno, esto es algo muy importante porque nosotros siempre estamos acostumbrados a revisar los fluidos una vez vamos a salir, pero no sabemos en qué condición fue que llegamos. No sabemos si llegamos con una fuga o si el nivel llegó muy bajito antes de que pudiera parquear. Entonces la recomendación es, en el momento que nosotros parqueamos, hacer una revisión de niveles. Esta misma revisión la vamos a hacer cuando volvamos a arrancar el vehículo y ya tenemos un patrón con que comparar si hemos tenido una pérdida de fluido o no. Adicional a esto, mientras el vehículo se encuentre parqueado, la recomendación que hacemos es mirar las fugas que se pueden presentar en el piso. Entonces, alguno de estos fluidos es la revisión del aceite de motor. Siempre debemos comprobar en la varilla medidora y el aceite tiene que estar entre máximo y mínimo. Nuestra recomendación es nunca aplicar aceite de motor siempre y cuando la medida no se encuentre por debajo de la medida de mínimo. El nivel de la caja de cambios. Exactamente igual. En la caja de cambios nosotros retiramos, ustedes pueden ver en la imagen tapón número 1, retiramos el tapón de llenado, que es el mismo tapón de medida.
este aceite se debe encontrar a medida con el orificio del tapón. Nuestra diferencial o nuestros ejes. También lo hacemos quitando o retirando el tapón de llenado o de revisión del nivel. El nivel se debe encontrar justo a nivel del orificio del tapón de llenado. La dirección. Entonces, la dirección también debemos, y para nuestros camiones en este caso, viene detrás, exactamente detrás del bumper, junto al depósito de llenado de agua para el limpiaparabrisas. Entonces, nuestra recomendación es siempre, antes de quitar esta varilla, debemos limpiar mucho este depósito. Este sistema es demasiado celoso ante la polución o cualquier mugre que nos pueda entrar aquí, nos puede afectar después el sistema. La varilla medidora siempre debe estar medida hacia el fondo y la medida tiene que estar entre la línea de máximo y mínimo. El nivel de líquido refrigerante. Entonces, en nuestros vehículos, ellos tienen una protección por encima del tanque de expansión. Hay una mirilla que es la que nos permite mirar en qué nivel se debe encontrar. Es muy importante, si encontramos este nivel demasiado bajo, no solamente aplicar agua. Este sistema trabaja con un volumen del 50% de glicol etileno. Al aplicar agua, yo estoy bajando esa concentración. Cuando yo bajo esta concentración, puedo ocasionar problemas tanto de cavitación en el motor o como en las camisas del motor. Y lo más importante, en el momento que nosotros volvamos a arrancar nuestro vehículo, es posible que nos aparezca alguna alerta, algún testigo. Algunos son simplemente avisos, otros son alertas de mal funcionamiento del motor. Nuestra recomendación siempre, cada vehículo tiene un manual de conductor. No se alarmen. Lo único que tienen que revisar es si este aviso a qué corresponde. Si hay alguna duda para poder echar a andar el vehículo, nosotros estaremos prestos a atenderlos. Si es necesario alguna solución técnica para resolver esta condición. Ahora los dejo con mi compañera Carolina Merchán, quien les va a hablar sobre las buenas prácticas de recursos humanos. Rafael, muchas gracias. Buena tarde para todos. Básicamente lo que queremos el día de hoy es poder compartir con todos ustedes algunas de las buenas prácticas que desde Scania Colombia hemos implementado para mitigar o disminuir la probabilidad de contagio durante esta contingencia. Es importante saber que todo esto es basado desde la identificación de los factores del control y prevención de los riesgos. Todo lo anterior está, por supuesto, alineado y enmarcado dentro de nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, básicamente, para nosotros trabajar desde la prevención, tomamos como referencia dos puntos focales. ¿Por qué? Porque es importante dar la partida para esta implementación de estas nuevas actividades y para esa mitigación de la que hablábamos del factor de riesgo y para poder tomar buenas decisiones y buen plan de acción para esta contingencia. Por una parte, contemplamos entonces a la persona como colaborador, pero también como un ser social y familiar. Es por esto que nuestros esfuerzos en prevención no solamente van enfocados a nuestros colaboradores, sino también que puede haberse reflejado en su entorno como tal en el hogar. Por otra parte, trabajamos en un enfoque preventivo, lo que llamamos el entorno de trabajo, como forma de mitigación y exposición a dicho riesgo por contagio. Hablamos específicamente en este caso de los espacios de trabajo, de las áreas de trabajo, de los vehículos, tanto de clientes como propios, de nuestras oficinas, cuando el personal aún se encontraba allí in situ,
de zonas comunes, de herramientas de trabajo, entre otros que podemos encontrar. Es importante saber en este punto que el riesgo biológico también hace parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en donde la responsabilidad entre empresas es compartida. Bueno. Quiero comentarles también que por medio de nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de analistas de seguridad, salud en el trabajo y bienestar, y por medio también del apoyo de nuestros brigadistas, se están llevando a cabo acompañamientos en áreas de trabajo, educación y formación a nuestros colaboradores en diferentes tópicos acerca de esta pandemia. Se han realizado jornadas de capacitación por cada espacio de trabajo, se han realizado in situ, en talleres, en patios, en áreas de almacén, en oficinas, cuando pues aún estábamos de manera presencial. Actualmente nos encontramos en home office algunas de las personas. Estas charlas han sido teórico-prácticas para asegurar mayor afianzamiento y entendimiento por parte de nuestros colaboradores, algo así como algo más vivencial. También se elaboró y divulgó un protocolo de atención de la contingencia, no solo alineado a lo decretado por el gobierno nacional, sino también bajo los estándares de Safety and Health manejados a nivel global en Scania. Se han reforzado temas como el lavado de manos, obviamente alineado a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud y, por supuesto, a nivel Colombia, al Ministerio de Salud. Se realizan constantemente tamizajes de signos vitales, los cuales nos permiten conocer el estado de salud actual de nuestros colaboradores que continúan en operación. Asimismo, también inmediatamente inició esta contingencia, se catalogó al personal con mayor exposición, que también según la Organización Mundial de la Salud, dispusieron que estas personas debían tener unas medidas especiales preventivas para salvaguardar su seguridad y su salud. Entre las cuales les puedo nombrar que se encuentran factores como la edad y antecedentes de salud. En cuanto a la provisión de elementos, que es justamente lo que estamos viendo en este momento en la diapositiva, se ha realizado provisión de elementos de protección personal, como guantes, tapabocas, gafas de seguridad, trajes Tyvek para personal que específicamente también apoya la realización de la desinfección de cabinas, áreas comunes. Se ha dotado también las áreas de trabajo que actualmente se encuentran operativas, provisión de elementos de higiene y desinfección personal, tales como jabón en diferentes presentaciones, el líquido y espuma, por supuesto, hipoalergénico, alcohol en presentación en gel, tanto sanitizante como antiséptico, toallas desinfectantes para espacios comunes y elementos de trabajo. Bueno, se elaboran y divulgan, también es muy importante el tema de comunicación desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siempre ha sido muy importante la comunicación y, por supuesto, durante esta contingencia no es la excepción. Se elaboran entonces y se han divulgado diariamente piezas de comunicación interna enfocadas en educación, en prevención del COVID-19. Temas de interés como durante la contingencia, como por ejemplo todo el tema de pausas cognitivas, pausas físicas para los colaboradores, para que puedan realizar asimismo actividades para el desarrollo y aprovechamiento del tiempo libre, también, como les decía, uniendo a la familia y que sean enfocadas también para los hijos de nuestros colaboradores. Asimismo, se retroalimenta al personal, se ha retroalimentado al personal las medidas adoptadas por la gerencia por medio de comunicados oficiales. Para estas comunicaciones no solamente son de invención propia de la compañía, sino que también nos hemos apoyado de nuestro deber ser, que es de nuestra administradora de riesgos laborales. Nos hemos apoyado también en nuestra caja de compensación familiar, que por supuesto también han estado prestas para apoyarnos en todo lo que hemos requerido. Quiero mostrarles además
ya enfocado hacia la parte del entorno laboral, como les comentaba al inicio de nuestra presentación. Y es que se continúan dotando las áreas de trabajo con kits de desinfección por medio de métodos de aspersión. Ellos funcionan por medio de métodos de aspersión, con atomizador manual y fumigadora manual accesible para su uso corporativo. Obviamente, esto fue previa validación de la hoja de seguridad del producto. Para la aplicación del mismo, se hace énfasis también en zonas de contacto común, en los vehículos, también en todo el tema de la cabina, manijas, espacios como tal, que son de constante contacto físico por parte de las personas. Por supuesto, para estas labores también, cuando se hace la desinfección, también se utiliza, por supuesto, los trajes especiales, el traje Tyvek, los elementos de protección personal anteriormente nombrados, los desinfectantes. Y también tenemos adicional el alcohol en presentación spray y el alcohol en presentación gel para este motivo. Es importante aclarar que esta labor no la hacemos sola, esta labor la hacemos en un trabajo mancomunado de varias áreas, de las cuales puedo resaltar el área de servicios, por supuesto que es quien nos brinda las alertas y nos mantienen informados todo el tiempo de las labores y actividades con el personal. Asimismo, también desde el área de compras, que hace una gran labor en cuanto a la consecución de los materiales y los elementos requeridos, y siempre teniendo la pertinencia desde nosotros como recursos humanos, seguridad y salud en trabajo, en cuanto a los elementos, al tipo de elementos, a la mejor referencia para que podamos dar los mejores elementos de calidad para nuestros colaboradores. Continúo compartiendo con ustedes. Bueno, como les comentaba, para nosotros el tema de comunicaciones es muy importante, por lo cual continuamos realizando, pues bueno, campañas de comunicación también enfocadas a los entornos de trabajo. Ya vimos una primera parte que era las campañas de comunicación enfocadas al entorno personal, a la persona como tal. Aquí les muestro algo de lo que llevamos haciendo en cuanto a campañas de comunicación enfocadas a los entornos de trabajo seguros. Todo lo que tiene que ver con orden y aseo, básicamente, como les decía antes, aplica tanto personal que se encuentra en home office como personal que se encuentra a un operativo en patios. Continúo mostrándoles más campañas de comunicación que hemos brindado. Es importante resaltar que estas campañas no solamente las maximizamos por medio de correo electrónico, también podemos compartirlas por WhatsApp. Asimismo, si ustedes se habrán podido dar cuenta en nuestras páginas oficiales de la compañía, también tenemos allí información muy importante. Y como bien lo decía Jorge al inicio, realmente queremos siempre resaltar el compromiso de nuestros colaboradores, el compromiso de todo nuestro personal, acatando las recomendaciones, acatando todo este tema preventivo. Y realmente ha sido una ardua labor, pero pienso que hemos logrado satisfactoriamente los procesos en cuanto a esto. Ya como último, entonces les comparto básicamente las campañas de comunicación enfocadas a casa, como hemos estado ya un tiempo trabajando desde casa algunas personas. Y en sí, esta misma situación de estar en esta situación de contingencia puede generar en entonces, también hemos trabajado en la parte desde el aspecto de riesgo psicosocial por cuanto a lo que llamamos pausas cognitivas, que ya las veníamos manejando comúnmente en nuestra organización, pero asimismo le hemos aumentado también la participación para el tema de prevención. Esto era lo que quería compartir por parte de Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo. En este momento a mi compañera Joana, que tiene más información importante. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, Caro. Me presento nuevamente, mi nombre es Marcela González, soy la persona encargada de servicios conectados.
de la plataforma de Scania. Entonces, primero, pues obviamente todos sabemos que estamos en una época de pandemia, bastantes cambios, tenemos un sistema que está transformando toda la mecánica que estábamos manejando desde el transporte en adelante. Entonces, nuestro interés en este momento es que hacer que el transporte sea un tema sustentable, que logremos generar esa conectividad entre el cliente, los conductores que están dándola toda allá afuera por nosotros y obviamente nuestro sistema de taller y nuestro sistema de carga. Entonces, ¿cómo estamos generando esto? Nosotros a través de la plataforma logramos obtener miles de datos de forma diaria, horaria, de los vehículos que nos van a permitir o le van a permitir al cliente como propietario evaluar el desempeño del vehículo de su manera remota, desde su casa, en la seguridad de su hogar, estar evaluando las condiciones que está teniendo el carro afuera en su operación. Entonces, esto nos permite evaluar sistemas de conducción que nos van a generar una mejor productividad y que finalmente van a generar a largo plazo, obviamente, o a corto plazo, dependiendo de los estilos de conducción realmente y de la operación del vehículo, nos van a generar una economía más alta. Esto nos permite soportar de forma más productiva y generar soluciones para que nuestro cliente esté conectado y pueda mantener a sus vehículos de una mejor forma, generando obviamente una seguridad y una disponibilidad más alta en los vehículos con costos operacionales más bajos. Esto obviamente en base a la gestión de flotas, al servicio que le prestamos al conductor, a un mejor mantenimiento y un mantenimiento mancomunado entre nuestros talleres y nuestros clientes. Adicionalmente, pues digamos que esto lo hacemos enfocándonos en una de las partes de nuestro sistema de gestión de flotas o nuestra telemetría, que es la planificación del servicio. ¿Cómo lo hacemos? Generamos o colaboramos con el cliente, lo acompañamos para generar sus actividades de servicio de una manera muy práctica en la plataforma, generando así una sinergia que nos permite tener un histórico de taller, que nos permite tener un calendario de planificaciones de servicio, y esto finalmente vamos a enfocarlo ¿a qué? A paradas planificadas. Entonces, al tener paradas planificadas 100%, lo que vamos a tener es una mejor disponibilidad del vehículo, talleres listos, talleres preparados, técnicos preparados, repuestos preparados. Entonces, ahí está la sinergia entre nuestro cliente y nuestra operación como tal. Entonces, esto nos permite generar esos calendarios o esas planificaciones del mantenimiento en conjunto con nuestra operación. Adicionalmente, tenemos un tema de evaluación del conductor que nos va, perdónenme que se me adelantó un poquito la presentación. Les comentaba, tenemos un tema de evaluación del conductor que le va a permitir al propietario identificar desde la seguridad de su hogar el consumo del combustible, los datos históricos del conductor, la tendencia que él tiene con respecto a la operación de la máquina, y obviamente esto es retroalimentado con el conductor. Entonces el conductor va a tener la posibilidad de identificar sus mejores métodos de conducción y identificar en cuáles está fallando para tener una mejora continua. Entonces, nosotros actualmente en la operación que tenemos, quedamos en 100% del driver training hacia nuestros clientes, entonces todos los conductores deberían estar en su capacidad y en su análisis de tener una operación adecuada con el vehículo. Nosotros sabemos que el costo en combustible puede ser de un 30 o un 40% en la operación, en los costos operacionales. Entonces, nuestras capacitaciones enfocadas a los conductores van enfocadas a eso, a que tengan unas buenas prácticas de manejo, a que tengan unos costos adecuados en combustible, que tengan unos costos adecuados en mantenimiento. ¿Por qué? Porque si ellos nos están cuidando la máquina y están cuidando la operación de nuestro vehículo, vamos a reducir nuestros costos y finalmente gana el propietario del vehículo y ganan los conductores por sus desempeños. Aquí tenemos una imagen de lo que podemos obtener, que es una calificación a los conductores.
Entonces, la calificación en la plataforma normalmente va dirigida por escalas y porcentajes que nos evalúan un aproximado de unos 20 parámetros en los usos prácticos y buenas prácticas de manejo. Entonces, nos evalúan desde frenadas, aceleradas, revoluciones y demás parámetros que son vitales en la operación, tanto para el consumo de combustible como para el mantenimiento de la máquina. Finalmente, esas calificaciones están cargadas y se permite ver para que el conductor la pueda visualizar en su aplicación o para que el propietario la pueda estar visualizando. Les dan unos tips de mejora que identifica qué parámetros están ellos calculando, qué parámetros están teniendo inadecuados y les permite con esos tips lograr una mejora continua. Finalmente, todo esto va enfocado a que el cliente tenga un mejor control de la flota y que nos tengamos una sinergia con los talleres y con el mantenimiento sustentable y una flota sustentable. Adicionalmente, estamos viendo la aplicación de Scania Fleet. Por lo que les comentaba, lo ideal es que tengamos, tanto en una plataforma web como en una plataforma en celular, las aplicaciones que nos permitan ver y visualizar toda la información de nuestra flota. Entonces, vamos a dar paso a preguntas. Entonces, vamos a seguir con Gina en cuanto a las preguntas que nos tenga la audiencia. Muchas gracias a todos nuestros panelistas de Scania por la información que nos han entregado. En este momento tenemos 8 preguntas que nos han hecho pues, los participantes. Ya ustedes se pondrán de acuerdo quién va a ir contestando, entonces inicio. ¿Qué tanto afecta dejar el vehículo a la intemperie durante largos periodos de tiempo? Bueno, la afectación que podemos tener de dejar el vehículo a largos periodos de tiempo, primero puede estar en la pintura. Recordemos que casi siempre nosotros cuando llegamos de un viaje hemos pasado por diferentes climas, sol, lluvia. La lluvia trae residuos y van a afectar primero la pintura. La recomendación siempre que se hace, siempre que usted va a parquear el vehículo hasta donde sea posible, lavarlo, quitar todos esos excesos que traemos. El tema también que tenemos para el chasis es la corrosión. Con vehículos que ya tienen un cierto kilometraje, el anticorrosivo del chasis se va perdiendo. Esto lo que nos va a generar es que cuando está el quieto, va a haber unas propiedades tales como los cambios de clima y nos van a generar problemas en la corrosión. Otros factores, como yo les indicaba, el tema de los neumáticos, el tema de las baterías, el tema de las fugas en los vehículos diésel con SCR. Si no tenemos unos cuidados específicos, o mejor, unos controles para que cuando nuestra flota vuelva a operar, pues vamos a tener unos inconvenientes antes de poderla echar a arrancar. Rafael, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. ¿Qué le recomienda Scania a sus clientes con respecto a la higienización interna de los vehículos, teniendo en cuenta que muchos son de servicio público? Bueno, pienso en este caso, Gina, que la sugerencia sería tal cual lo que comentamos y lo que compartimos nosotros desde nuestras buenas prácticas, y es justamente poder hacer una correcta higienización y desodorización de las cabinas, de todo el componente interno de los vehículos, y más aún, como nos dice la persona que realiza la pregunta, cuando es un vehículo de servicio público. Pienso que sugeriría que esa persona, junto con su organización, o esa persona, si tiene un vehículo, pueda validar qué tipo de elemento sería el mejor a usar en el vehículo que tiene a cargo. Pero pienso que efectivamente es la higienización de la cabina. Puede ser una buena opción. Por supuesto, no olvidar también la prevención en la persona, en el ser humano.
todo lo que les compartimos también, toda la protección, el simple hecho de desde iniciar con el lavado de manos, del uso de alcohol, bueno, de todos los mecanismos que actualmente el gobierno nacional nos propone para mitigar el contagio, el riesgo de contagio. Muchas gracias, Carolina. Rafael, aquí hay una que estoy segura que va a ser para ti y dice, la urea que queda en las tuberías se va a cristalizar. ¿Es bueno recomendar una purga de aire antes de inmovilizar el vehículo? Esa pregunta es muy buena. Sí, resulta que cuando el sistema como tal, ¿cierto? Él está equipado para que cuando nosotros parqueamos el vehículo, el mismo sistema, y mejor, eh, nosotros cuando apagamos el vehículo no debemos cerrar de una vez el máster. ¿Por qué? O el interruptor de batería. Porque el sistema se encarga de aplicar aire al sistema SCR y retirar todo, toda la urea que queda dentro de las mangueras, precisamente para que no se genere una cristalización dentro de las mangueras. Si en algún momento no se logró hacer eso, definitivamente hay cristales dentro de las mangueras. La única solución que tenemos es retirar las mangueras, enjuagar con agua tibia, con agua de más o menos unos 25 o 30 grados, para poder retirar estos cristales. Lo importante es que si los cristales están en las mangueras, aún no se han ido a las válvulas, tenemos solución. Entonces la respuesta que me dicen es, si no se hizo completamente el protocolo de volver la urea al tanque, sí es bueno retirar las mangueras para hacer una limpieza. Muchas gracias, Rafael. Otra pregunta sería, ¿cómo está realizando Scania en este momento el entrenamiento a sus clientes? Bueno, en este momento tenemos unas capacitaciones pactadas ya con algunos clientes. Tenemos también el tema de que debemos respetar esta cuarentena. Lo que nosotros estamos haciendo es entregando las capacitaciones de forma física. Nuestros clientes lo que hacen es organizar sus charlas, organizar sus capacitaciones directamente con su personal. Después de esto, hacemos una sección pactada con nuestro cliente de preguntas y respuestas. Antes y después de esto, elaboramos un pequeño examen, ¿cierto? No muy complicado, simplemente es como para poder constatar que las personas sí pudieron entender lo que nosotros les quisimos explicar, y de esta manera pues se hace la certificación. Perfecto. Tenemos otra. ¿Se debe vaciar el aceite en largos periodos de estacionamiento o almacenamiento de los vehículos? No es recomendable no es recomendable vaciar el aceite como tal, porque precisamente lo que se va a generar se genera un ambiente. El aceite lo que hace es recoger la humedad, recoger la polución y recoger todo esto que nos puede afectar al motor. Cuando tenemos un largo periodo de tiempo, lo que debemos hacer es cambiar el aceite antes de echar a andar el motor. Pero aunque el motor o el vehículo esté estacionado, no quiere decir que el aceite no esté trabajando. El aceite está trabajando porque nos está ayudando a recoger las impurezas del medio ambiente, de la polución, de la humedad. Muchas gracias. Cayó otra. Scania exige a los clientes que visitan talleres que sigan protocolos de higienización. Bueno, claro que sí, Gina. La idea es que quien nos visite en nuestras instalaciones o cuando se acercan a algún taller o patio en el que estemos realizando actividades, la idea es que sí, es que todo el personal pueda pasar por un proceso de higiene previa. No es solamente realmente desde la parte de nuestros colaboradores, por protección de nuestros colaboradores, sino realmente también es para proteger a las personas que nos visitan. Entonces, por supuesto, Gina, que sí es el deber ser. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, buenas tardes. ¿Podemos conocer qué parámetros evalúan al conductor? Bueno, buenas tardes. Digamos, tenemos actualmente 6 parámetros principales
Sin embargo, si quieren una respuesta un poco más amplia, con mucho gusto podemos reevaluarlo porque digamos que en esa charla yo me estoy demorando unos 20, 30, 40 minutos, que no es el caso ahorita, pero tenemos entre ellos ralentí, tenemos frenadas, tenemos revoluciones, que son algunos de los que les comenté en la charla. Sin embargo, no sé, Gina, si te puedan dejar el contacto y yo me comunico con la persona y le comento exactamente los parámetros que estamos calificando. Sí, claro que sí. Para tranquilidad de los participantes, nosotros podemos identificar quiénes son los que pues cada uno de ustedes está haciendo las preguntas y aquellos que sientan que de pronto necesitan un poco más de profundidad en las respuestas que los panelistas están dando, pues por favor nos escriben y con mucho gusto se maneja de esa forma. Bueno, tenemos otra. Dice, ¿cuánto tiempo debo poner a cargar las baterías que tengan menos del 80% de carga? Bueno, cuando nosotros tenemos unas baterías, o lo que estábamos viendo ahorita, cuando las baterías están por debajo del 80%, quiere decir que ya han empezado a perder su poder para cargar, ¿cierto? Ya las placas vienen estando afectadas. La recomendación que yo le hago, lo primero que tiene que hacer es revisar que tenga el líquido correspondiente, que el electrolito esté dentro de lo que debe estar. ¿Por qué? Porque debe estar más o menos en 400 kilogramos, perdón, en 14 kilogramos decímetro cúbico, porque si yo no tengo este electrolito o si yo tengo el líquido por debajo del nivel, al poner a cargar las baterías, y casi siempre la ponemos a cargar es en carga rápida, lo que voy a hacer es deteriorar nuevamente las placas de las baterías. Mi recomendación, si está por debajo del 80%, revise primero el líquido de las baterías y póngalas a cargar por lo menos unas 6 horas en carga lenta. Luego verifique nuevamente el voltaje que esté por encima de 12.6 voltios. Nosotros casi siempre lo que hacemos con el multímetro es medir, y si está en 12 voltios podemos decir que la batería está buena, pero si la batería está por debajo de 12.4 voltios, es una batería que posiblemente ya no nos va a dar la potencia de arranque. Es una batería que ya prácticamente debemos pensar en reponerla. Perfecto. Por acá hay otra, dice, ¿está afectando el servicio de entrega de recambios a los diferentes puntos de servicio dada la situación de esta crisis sanitaria? Hoy, afortunadamente, tenemos restricciones, sí, para poder mover repuestos, pero dada la condición de que estamos apoyando BRTs, camiones de entrega y reparto, maquinaria y equipo que están haciendo caminos y reparaciones de puentes, tenemos una pequeña disminución en los tiempos de entrega, más no en repuestos. Tenemos los 12 puntos de servicio del país habilitados, más nuestro almacén central. Las importaciones de repuestos están trabajando también a media marcha, no está cerrado, por lo tanto tenemos garantizado tanto repuestos como aceites para todo el país, y estamos hablando de inventarios hasta junio de este año, garantizados en nuestros almacenes. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Acá ya tenemos para finalizar un comentario que deja un participante y dice, muy agradecido por el seminario, es información que nos ayuda mucho. Un abrazo y mucho cuidado en esta pandemia. Felicitaciones. Y bueno, y con ese mensaje tan diciente, cierro la jornada del día de hoy agradeciéndole a nuestros panelistas de Scania toda esa información tan importante que nos han entregado el día de hoy y que han compartido con nosotros sus protocolos que nos sirven de ejemplo para que muchas empresas asuman y entiendan la importancia de la parte humana dentro de toda esta situación que hoy en día estamos viviendo. Agradecidos enormemente con nuestros asistentes, quienes han venido acompañándonos durante toda esta jornada de forma muy juiciosa. Espero que hoy tengan un día muy provechoso, muy bueno. Por favor, lávense las manos y quédense en casa.